Doctor Cutipe, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo, con mucho gusto de compartir este espacio, de atender a la invitación de ustedes, ¿no? Por un tema que es tan importante siempre, no solo en la pandemia, como es el de la salud mental de la población, ¿no? Muchas gracias, doctor. En principio, yo quería plantearle lo siguiente. Hace unos días atrás, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, felicitaba a los países europeos y a algunos otros que no necesariamente están en Europa, decía la OMS, porque no han tenido tanto tiempo a los estudiantes, a los chicos de los colegios, primaria, secundaria, confinados en sus casas, sino que han reabierto o han abierto las escuelas para que ellos continúen pese a la pandemia, lógicamente con mucho cuidado, cumpliendo protocolos, etcétera, y de ese modo los chicos puedan no solamente aprender, sino que continuar sus relaciones con gente de su misma edad. Y la OMS decía, porque esto evita enfermedades mentales que quizá no se vean ahora, sino más adelante. Entonces, ahí queríamos entrar, doctor Cutipe. ¿Qué impresión tiene de esa afirmación de la OMS, por favor? Sí, realmente es muy pertinente y eso es lo que desde los profesionales de la salud mental en Europa desde hace varios meses han estado impulsando, especialmente desde las asociaciones de profesionales de psicología, para que se retorne la actividad educativa a los espacios educativos, ¿no? Es decir, a los colegios, las universidades, considerando que parte del desarrollo de los seres humanos se estimula, ¿no? En justamente la interacción con sus pares, como suele darse en el colegio. Es tan valioso el recreo como una clase, ¿no? Y porque en el recreo se socializa, en el recreo se aprende, por ejemplo, valores y habilidades tan importantes para valores como la solidaridad, ¿no? Para la compasión, para la ayuda mutua, ¿no? De modo que la restricción de estos espacios genera dificultades justamente para poder impulsar estos desarrollos, ¿no? Y esto, bueno, podría haber sido poco importante si la restricción hubiera tomado 2 o 3 meses, pero sabemos que ya está tomando prácticamente todo el año escolar en Latinoamérica o en el hemisferio sur, y probablemente si no nos damos cuenta de esto, se extienda uno o más varios años, porque la vacunación en niños va a llegar todavía después, inclusive. Entonces, no vamos a tener, haciendo el colegio a los niños y las niñas por 3 o 4 años, ¿no? Entonces, tenemos que ir aprendiendo de otros países y también de acuerdo a nuestra realidad, viendo que los niños y las niñas retornen al colegio de pronto el próximo año. Hay que ir viéndose con las medidas de seguridad del caso, ¿no? El uso de mascarillas. Hay estudios de OMS que han hecho, por ejemplo, que hay en colegios que es en el espacio educativo donde con la dotación de agua potable, por ejemplo, es más frecuente el lavado de manos que en la propia casa, ¿no? Entonces, inclusive podría generar mayor seguridad en el colegio que en la propia casa, ¿no? Donde podrían contagiarse porque los adultos de pronto involuntariamente traen el virus, y como no hay las prácticas de distancia, ni uso de mascarillas en casa, ni el lavado de manos, entonces el virus entra, como se dice, como Juan en su casa. Claro, por supuesto, por supuesto. Yo me estaba acordando de cómo a veces incluso hasta los niños, justamente por su presencia en los colegios, van a las casas y corrigen al papá o a la mamá o a la hermana mayor y dicen, oye, cierra el caño. Si digamos, no lo estás usando, mientras te estás jabonando el rostro, las manos, cierra el caño para ahorrar agua. Sí, de modo que hay aprendizajes significativos que en salud pública, por ejemplo, en Perú tenemos una experiencia muy valiosa de intervenciones en conductas de adultos desde la educación en niños, ¿no? Por ejemplo, esto del rechazo al tabaco o al cigarrillo, Por ¿no? ejemplo, Entonces, claro. una estrategia que se trabajó
desde el espacio educativo, ¿no? Desde los niños, y eso resultó porque no hay mejor control actualmente para los adultos respecto a fumar, ¿no? En especial en espacios cerrados, que los niños que hacen el señalamiento inmediatamente, ¿no? Sí. Entonces, de modo que también en otras conductas, los niños cuando las asumen pueden ser agentes de cambio en el mundo adulto, ¿no? Muy bien. Y puede ser un buen caso, Sí, ¿no? doctor Cutipé, le voy a hacer la pregunta y la respuesta la da, por favor, luego de la pausa. Es una pregunta un poco de repente impopular o poco popular, en el sentido de que, ¿por qué aquí, hablando del Perú, por qué aquí en el Perú, porque debe haber un colegio de psiquiatras, ¿por qué esa institución o el colegio de psicólogos no promueven la necesidad del retorno a clases? Es verdad que ya el gobierno, por lo menos el de Vizcarra y creo que también el de Sagasti, ya han dicho que el próximo año van a regresar en marzo, pero he escuchado también ya algunas voces en el sentido de que mejor se empezaría en julio, etcétera. Luego de la pausa usted nos da su respuesta. Gracias. Regresamos. Somos la funeraria Benavides con 55 años de experiencia. Tenemos el personal capacitado para acompañar a la familia en un momento de dolor. Y ahora contamos con un plan accesible. Con 30 soles mensual aseguramos a 7 personas sin límite de edad. Somos la funeraria Benavides, la más humana y solidaria. A su servicio. Informes 946-351-268 y 994-980-337. Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente. Estamos en Pulso Informativo, conversando nada menos que con el doctor Yuri Cutipé, director de Salud Mental del Ministerio de Salud. Le habíamos lanzado la pregunta sobre si no le parece que hay poco aporte o un aporte poco agresivo, en el buen sentido de la palabra, de parte del Colegio de Psiquiatras, del Colegio de Psicólogos, en el sentido de explicarnos a los padres de familia la necesidad de que los chicos concurran al colegio ya el próximo año, porque este año se termina. Sí, doctor. Sí, bueno, sí. De hecho, son medidas que en todos los países entran en debate, ¿no? En Europa también tomó su tiempo para que los estados asuman esta otra manera de afrontar los riesgos de la epidemia con los cuidados, ¿no? En la población escolar. Y el movimiento más bien vino de las asociaciones de profesionales de la salud mental, ¿no? Exigiendo que se utilicen los conocimientos que ya se tienen sobre cómo prevenir el contagio, ¿no? Para favorecer la educación y el desarrollo de niños y niñas, ¿no? Pero ese es otro contexto. También hay que tener en cuenta que los riesgos son diferentes respecto a las condiciones sociales, ¿no? de esos países, ¿no? En nuestro contexto en Latinoamérica tenemos sistemas sanitarios mucho más precarios, sí, cierto. Tenemos inclusive los servicios educativos también tienen todavía retos para tener las condiciones sanitarias mínimas, ¿no? Entonces, eso hace que hayan voces también que se preocupen, ¿no? de que haya un equilibrio en las medidas, ¿no? Y de hecho, en esta situación es bien difícil encontrar una medida perfecta, ¿no? Yo lo entiendo. Que atienda todas las necesidades. Y es ahí donde se dan las discrepancias, ¿no? Y en un momento la directiva, porque hay que decir que fue la directiva del Colegio de Psicólogos y no los psicólogos en general, que cuestionaron mucho, por ejemplo, la recomendación a los padres de tener en cuenta que podían dar un paseo cercano
en las inmediaciones de la casa a los niños, ¿no? Eso ha hecho que, por ejemplo, haya también retardo en tomar la medida para permitir una salida más amplia, porque eso se ha quedado hasta solamente ese punto, ¿no? De que según las disposiciones solo pueden salir a 500 metros, ¿no?, de la casa y no a otros espacios públicos. Y al contrario, en personas mayores se permite que puedan ir, sí, inclusive ahora hasta los restaurantes, ¿no? Entonces, cuando ellas son las que están en mayor riesgo. Entonces, esas múltiples tensiones se dan, pues, son parte normal de la toma de decisiones, y las autoridades que tienen que tomar estas decisiones irán recogiendo las medidas más apropiadas, ¿no? Claro. Pero ahí hay un caso, por ejemplo, respecto a niños y niñas y la posibilidad de salir a los ambientes públicos, ¿no? Claro, estamos todos de acuerdo con el tema de nuestra precariedad sanitaria, totalmente de acuerdo. Son realidades distintas en relación con Europa y otros países, incluso de la región. Pero yo insisto en esto, y de repente estoy hablando piedras para que usted me corrija. ¿Por qué no empezar? Claro, ya hemos perdido varios meses, ya eso no se puede retornar, pero mirando el próximo año, ¿por qué poco a poco no se puede retornar a las clases escolares? Por ejemplo, hablando solamente de colegios estatales, vamos a decir, por ejemplo, lo que se me ocurre, colegios emblemáticos, el Alfonso Ugarte, el Guadalupe, el Melitón Carvajal, el Elvira García y García y varios otros que se me escapan, para hablar solamente de Lima, donde las áreas son amplias, hay áreas verdes, hay hasta auditorios, etcétera. ¿Por qué los chicos han tenido que perder, los que estudian en esos colegios, han tenido que perder, digamos, el año escolar? Yo sé que la virtualidad también es importante, pero hubiera sido más importante aún que ellos concurrieran estando en esos colegios, digo. Sí, totalmente de acuerdo, pero hay que mirar a futuro, ¿no? Felizmente que vienen estas vacaciones, como que da tiempo para también ver cómo va lo de la segunda ola. Y hay que recordar que en Europa, a pesar de la segunda ola, no se han cerrado los colegios en muchos países. Así es, es verdad. Pero no es porque sean imprudentes, sino porque en realidad ya hemos aprendido, la humanidad ha aprendido cómo cuidarse mejor para evitar contagiarse, y hay que utilizar esos conocimientos que ya hemos aprendido, ¿no? Totalmente. Entonces, de modo que, por ejemplo, en el Reino Unido, y el gobierno ya ha dispuesto que si se tiene que cerrar espacios públicos, lo último que se cerraría es un colegio, ¿no? O sea, se puede cerrar hasta un parque, pero lo que no se puede cerrar es un colegio, ¿no? Así es, doctor. A no ser que ya la situación sea tan riesgosa que tendría que cerrarse, sería la última medida, ¿no? Totalmente. Entonces, nosotros vamos a empezar el año, ellos han empezado el año en septiembre, ¿no? Nosotros vamos a empezar el año en marzo, y nos da tiempo para ver cómo es que progresa la segunda ola. También la primera ola de vacunaciones también viene, ¿no? Entonces, de modo que eso también va a ponerse en el escenario y va a hacer que se tomen las medidas más adecuadas, porque como han hecho allá, había también mucha preocupación. Decían ya, los niños son los que menos se contagian y en los que menos letalidad hay. Entonces podrían de pronto seguir en la virtualidad niños que tengan alto riesgo por alguna comorbilidad, alguna enfermedad crónica que tengan, ¿no? Punto 1, tendría que vacunarse o abstenerse de que los profesores que tengan alguna enfermedad o sean mayores de 60 años tengan que trabajar en aula. Muy bien. Y 3, y ahora que hay vacuna, podrían vacunarse prioritariamente los profesores, ¿no? Entonces, de modo que con todas esas medidas de seguridad, yo creo que el próximo año, en marzo o abril, podrían ya abrirse una parte de los colegios, ¿no? Dependiendo de si los que tienen, como usted ha mencionado, las garantías para que la probabilidad de contagio sea la mínima, ¿no? Así es. Doctor Cutipé, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias también, Miguel, por la posibilidad de conversar de estos temas que son tan vigentes actualmente. Muy gentil al doctor Yuri Cutipé, director de Salud Mental del Ministerio de Salud.